Muchas gracias, doctor Berzaín. Bueno, de ya no estamos un poquito retrasados, entremos en lo que es el día de hoy la entrevista. Dictadura, narcoestado y crisis en Bolivia. ¿Por qué ese título, doctor? A ver, quisiéramos ir desarrollando. Vamos a empezar por el final, la situación Eso. actual del país. Bolivia hoy día tiene una crisis que han venido a denominar la crisis de los dólares. Los dólares han desaparecido. La gente que tiene dólares no puede sino retirar $1,000 cada día. Hay colas. Y eso sucede porque el gobierno ha llevado al país a una situación de crisis económica, siendo este tema de la ausencia de dólares uno de los síntomas iniciales, pero vienen cosas que son mucho más graves. Lo que pasa es que han hecho de Bolivia un país absolutamente improductivo, han terminado con la riqueza del gas, entonces no se exporta gas, no ingresa dinero, mantienen e incrementan un sistema de subvenciones, han fortalecido el estatismo y no se puede hacer estatismo sin ingresos, sin dinero. Han transformado el Estado boliviano y lo han convertido en un centro de producción y exportación de droga. El órgano más importante del país lo llaman partido político, pero es la agrupación de los cocaleros de las 6 federaciones de productores de coca y de cocaína del trópico de Cochabamba, liderados por su jefe vitalicio Evo Morales. Y todo eso ha llevado a que el gran momento que Bolivia vivió a principios de este siglo y que duró inclusive hasta después de la primera década se haya terminado. Eso era resultado de los cambios estructurales y las medidas de la década del 90, era resultado de la vigencia de una situación y todo eso ha terminado. Hoy día estamos con la crisis de los dólares, que es en verdad la crisis económica, que refleja que Bolivia ha disminuido a un poco más de 300 millones de dólares sus reservas de dólares en efectivo, lo que quiere decir que tiene dólares para menos de un mes. Por eso es que la gente ha empezado a demandar dólares y el Banco Central y el gobierno han empezado a tomar medidas que no van a solucionar nada porque no tienen dólares. El otro tema es que Bolivia tiene una deuda externa que nunca ha tenido. La deuda externa de Bolivia supera más del 120% del Producto Interno Bruto de Bolivia. Y cuando un país supera el 60%, ya se prenden las alarmas internacionales para no darle crédito. Pero cuando supera el 70%, ya no es sujeto de crédito en ninguna parte. O sea, al régimen boliviano nadie le va a prestar dinero. Y el tercer tema es que Bolivia, en todo ese escenario, no tiene libertad, no tiene condiciones para generar inversión o para dar confianza, porque Bolivia es un país con más de 230 presos políticos, con cerca de 10,000 desterrados, deportados, exiliados, y con un sistema de concentración del poder absolutamente en manos de un grupo que además depende de un organismo transnacional que es Cuba y Venezuela, que ha repetido su modelo en Bolivia. Entonces el título es Bolivia, dictadura, porque no hay democracia, narcoestado, porque esa es la base estructural del manejo de esa dictadura, y entre las dos producen la desgracia de una crisis económica que ha empezado, pero que no va a tener fin, porque lo único que puede venir con esa crisis económica en un país improductivo, en un país sin libertad, en un país sin leyes, en un país en el que no hay ni democracia ni posibilidad de inversión económica, es más crisis. De eso se trata el terrible momento que hoy día vive Bolivia, en mi opinión. Doctor Sánchez, cuando usted indica se vienen cosas más graves, Bolivia ya estamos en una situación muy crítica. ¿Cuáles serían lo más grave, por favor? A ver, primero para resolver este tema de la falta de dólares, es una serie de maniobras que buscan básicamente apoderarse de la única reserva líquida que tiene Bolivia, que no es del pueblo boliviano, que se llama los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones son los aportes que los bolivianos trabajadores hacen para cobrar su jubilación cuando se retiran. En esos fondos de pensiones habían alrededor de 23,000 o 24,000 millones de dólares manejados por las administradoras de fondos de pensiones o AFPs.
eso ya ha sido objeto de un apoderamiento de parte del régimen de cerca de 4.000 millones de dólares, y el mecanismo que utilizan es el de emitir bonos del tesoro que no tienen ningún respaldo y cambiarlos por dinero en efectivo. Y con ese dinero en efectivo han hecho obras, han hecho una cantidad de corrupción, pero ya le han sacado 4.000 millones de dólares a los fondos de pensiones. O sea, hay un sector de los jubilados o de la gente que está aportando que no va a tener derecho de dinero para cobrar su jubilación. Han creado para eso esto que llaman la gestora, y la gestora no es sino el mecanismo con el cual van a quitarles a las administradoras de fondos de pensiones el sistema de manejo de esos recursos que garantiza la no intervención del Estado, y las van a llevar al Estado para que se lo gasten como quieren. Como se han gastado las reservas que tenía Bolivia, que eran de cerca de 15.000 millones de dólares, y las han reducido a 300 millones. Ahora, lo que están haciendo para esta crisis actual es que se ha denunciado, hay que verificar eso, que ya han hecho un manejo adicional de 1.000 millones de dólares para tratar de llenar la banca privada con dólares, que le han vuelto a quitar a los fondos de pensiones 1.000 millones de dólares, pero que tienen dificultades de gestión, y por eso en mayo van a producir el traslado total del manejo de las AFPs a la gestora. Eso se llama robarle al pueblo de Bolivia. Y el pueblo de Bolivia tiene que estar alerta, porque la gente que está aportando, que son los trabajadores bolivianos, se van a quedar sin jubilación. Cuando los jubilados vayan a cobrar, no sirve que le enseñen un bono del tesoro, le tienen que dar plata en efectivo, porque el bono del tesoro no vale nada. Y además, sobre eso, un dato internacional. En las últimas semanas, como resultado de esta crisis del dólar en Bolivia, los bonos soberanos que emite el Estado boliviano para captar dinero en el exterior han caído prácticamente a cero, nadie los compra y todo el mundo los quiere redimir. O sea, vienen cosas peores, porque no hay producción, no hay Estado de Derecho, no hay libertad, y el régimen que administra Bolivia está llevando al país al camino de Cuba y Venezuela. Lo que le espera a Bolivia es lo que estamos viendo en Venezuela y en Cuba: gente que depende totalmente del Estado, ausencia inclusive de servicios básicos y de alimentación, que se produce de una manera extraordinariamente rápida. Quiero recordarles que al principio de este siglo, Venezuela era el país más rico de América Latina. Era el país más poderoso, con fábricas de automóviles, con ensambladores, con exportación, el país petrolero importante de la región, mucho más importante que Estados Unidos en materia de petróleo. Y hoy día, ¿qué es? Una crisis humanitaria con 7 millones de venezolanos expulsados de su país y el resto de la gente sometidos a una dictadura de corte castrochavista. O sea, hay peor. Está empezando la crisis en Bolivia, y es momento de que la gente se dé cuenta exactamente de cuál es la gravedad de la situación a la que la dictadura de Evo Morales y Arce Catacora, copiando el modelo cubano-venezolano, han llevado al país y a los bolivianos. Doctor Sánchez, cuando vemos el tema de algo que, bueno, los analistas indican, ¿no? Cuando sabemos que los préstamos a través del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, lo hacen a veces sobre los recursos, ¿no?, naturales. El litio. Muchos dicen, el litio ya no es nuestro. ¿Será así? Ese es otro tema. La dictadura, como no tiene control, como el secreto de la democracia es un sistema de frenos y contrapesos, un sistema de división del poder. Por eso se llama separación e independencia de los órganos del poder público, porque si el poder se concentra en una sola mano, eso es tiranía, y el pueblo es sometido de la libertad a la servidumbre. Y eso es lo que ha pasado en Bolivia. Evo Morales y Arce Catacora se han prestado, han construido, han comprado, le mandan dinero a Cuba, gastan en lo que quieren y han vaciado el país. Pero además están haciendo eso, y ya lo han hecho con los recursos naturales. El primer gran problema es que han liquidado el gas. Bolivia era la potencia gasífera más importante de Sudamérica el año 2003, cuando derrocaron al gobierno democrático. Hoy día no hay gas. Hoy día no hay manera ni siquiera de sostener el gas, el suministro de gas interno, y usted que vive en La Paz sabe que al Alto de La Paz llegan garrafas de gas de contrabando del Perú, cosa inadmisible. Han liquidado el gas. Segundo tema,
han acabado con la minería organizada. La minería hoy día está en manos del contrabando, en manos de chinos, en manos de depredadores que han hecho desaparecer la posibilidad de que el Estado supervise aquello. La nacionalización de las minas hecha por la Revolución Nacional está técnicamente liquidada, porque está en manos del crimen organizado, en manos de chinos, en manos de rusos, en manos de iraníes, que al tiempo que depredan la riqueza minera de Bolivia, están depredando la riqueza zoológica y botánica del país, porque están terminando con las especies protegidas para exportar tortugas, loros, lagartos, animales, tigrecillos, todo lo que pueden. Y el tercer tema es que la única reserva que ahora queda, o quedaba, la del litio en el Salar de Uyuni, ya ha sido dispuesta entre gallos y medianoche con un sistema de entreguismo y de vendepatria absoluto, y está siendo manejada por Rusia y por Irán, que son dos potencias dictatoriales de corte absolutamente antidemocrático que están protegiendo al régimen castrochavista de Bolivia y que tienen asociación principal con el jefe del sistema que está en Cuba y Venezuela. O sea, Bolivia hoy día, además de haberse convertido en un país con una crisis económica creciente, sin libertad, con presos políticos, con exiliado político y en un narcoestado, es una colonia de las potencias que le han privado el manejo inteligente para producir riqueza de los recursos naturales de Bolivia. Doctor Carlos, a ver, están llegando algunos mensajes en plataforma. ¿Podemos dar lectura, por favor? Víctor Chuquimia nos menciona: don Carlos, los gobernantes que le robaron al país, si fueran procesados y recuperados todos los millones que se llevaron, ¿será que Bolivia se recupera de este problema de la falta de dólares? Miren, no hay manera porque no hay Estado de Derecho. Una de las cosas que acompaña a la dictadura es la impunidad. Acuérdense de Evo Morales. Cuando Evo Morales renuncia y se va escapando a México apoyado por el gobierno mexicano y por la oposición funcional de Bolivia y por la traición que comete ese gobierno que tenía que ser de transición y que se vuelve gobierno de continuismo y de continuidad dictatorial. Cuando Evo Morales produce eso, empiezan a aparecer sus crímenes: corrupción, abuso de menores, narcotráfico, orden de crímenes, asesinatos. Aparece inclusive en tiempo real una grabación donde él ordena el bloqueo de La Paz y los crímenes cometidos en Sencata y en Sacaba. Cuando retoman el poder después del fraude electoral del 2020, Evo Morales regresa al país como si nada hubiera pasado. Su sistema de justicia de inmediato lo empieza a declarar inocente, anula los juicios y no tiene un solo juicio. Pero además dice: yo no me he ido, a mí me han dado un golpe de Estado, y miente y falsifica frente a los 11 millones de bolivianos una cosa que nunca pasó. Les dice a los bolivianos que eso era golpe de Estado, miente y en base a esa falsificación abre procesos criminales, manipulando, obviamente operando desde el gobierno con Arce Catacora, manipulando a los jueces que ya no son jueces en Bolivia, son verdugos sirvientes del régimen dictatorial, y ha producido más de 230 presos políticos. Está presa política la expresidenta Áñez, está preso gente de ese gabinete, mandos militares, policiales, el jefe del Comité Cívico de Potosí, Pumari, uno de los últimos notorios que ha entrado a preso es el gobernador de Santa Cruz, Camacho, pero los presos políticos siguen y nadie dice nada. En ese escenario, la impunidad, que es garantía de la dictadura, hace imposible, por ejemplo, investigar el precio y el sobreprecio del famoso teleférico que está en La Paz. Ese teleférico ha tenido un sobreprecio extraordinario. Exacto. Que está certificado por las redes sociales, porque si ustedes hoy día quieren contratar un teleférico, vale un 40% menos que aquello. Lo mismo que las máscaras, que los equipos de oxígeno para respirar en el COVID, lo mismo que las barcazas chinas, lo mismo que los aviones que han comprado, lo mismo que todo. O sea, no hay manera en la dictadura de investigar la corrupción, porque los corruptos son los que manejan el poder, son los dueños de los jueces, y no hay posibilidad alguna para eso que se llama impunidad dictatorial para el crimen organizado. Doctor, a ver, continuamos con los mensajes, por favor. Edwin Lai me menciona:
que los problemas antes de la pandemia ya se sabía que los viejos irían a perder sus aportes, pues le cuestan al país o al mundo globalizado mucho dinero. Por eso el COVID vino para eliminar a los adultos mayores, quienes más sufren en esta vida. Es lo que indica Edwin Lane. Hay otra de Mire, la Gabriela. reforma de pensiones que hicimos en la década del 90 estaba destinada a que eso no pase. Los adultos mayores no son una carga para la sociedad. Los adultos mayores son los que han construido la sociedad y que en base a su trabajo tenemos lo que tenemos. O sea, la sociedad le tiene que devolver, le tiene que pagar a los adultos mayores lo que ellos han hecho. Y para eso se hizo la reforma de pensiones y se ingresó al sistema de capitalización individual, donde cada individuo, donde cada persona, donde cada boliviano o boliviana tiene su capital del aporte patronal y del aporte de su trabajo. Para eso se creó el bono sol, además, para reforzar aquello. Y en ese sentido, las administradoras de fondos de pensiones, como entidades privadas, están llamadas nada más a evitar que los gobiernos de turno le metan la mano y se roben la plata de los fondos privados de cada boliviano, que cada boliviano aporta para su jubilación. O sea, aquí no estamos hablando de nada que no sea propiedad privada. Los fondos de pensiones son propiedad privada de cada boliviano y a esa propiedad privada le está metiendo la mano la dictadura para decir que en Bolivia pueden aparecer dólares y para seguir haciendo desarrollismo y para seguir reprimiendo y sometiendo al pueblo boliviano con ese dinero. Otro mensaje, a ver, tenemos, doctor, por favor, doctor. Gabriela Poma nos indica, eso es por el consumo excesivo de nuestros recursos naturales. Eso tenía que venir. Los países derrochan sus recursos y los maleantes de la casa política son los únicos que se benefician con nuestros bienes y ustedes. Ver, los recursos naturales están hechos para explotarlos y de acuerdo a los booms tecnológicos, a las revoluciones tecnológicas, se necesita uno u otro recurso. Le voy a contar la historia de Bolivia. La historia de Bolivia es la historia de La Plata, el Cerro Rico de Potosí. La Plata sigue siendo importante, por eso Bolivia sigue siendo un país minero. Pero después de eso vino el boom del guano y el salitre que teníamos en el Océano Pacífico. Chile nos invadió, se quedó con el guano y salitre y perdimos esos recursos. Hoy día el guano y salitre no valen nada, pero en 1879 era una riqueza muy importante y hoy día no valen nada. ¿Por qué? Porque la tecnología ha avanzado a reemplazar esos abonos con abonos químicos y con otro tipo de producción natural, como ser la urea, por ejemplo. Después vino la gran riqueza de Bolivia con el tema de la goma y la quinina. En el norte de Bolivia, en la zona de lo que es hoy día Pando, se estableció un imperio y el Brasil se metió, vino la guerra del Acre y se quedó con aquello. Y el precio de la goma se acabó porque la goma fue reemplazada por la goma sintética, que hoy día es la que se usa para todas las llantas y para todos los productos, otra revolución tecnológica. Después fuimos el país del estaño. Fuimos la segunda potencia después de Malasia que producía más estaño en el mundo. Vino Patiño, Xochitl y Aramayo y después la Comibol con la nacionalización de las minas. Y el estaño hoy día no tiene el valor que tenía antes porque ha sido tecnológicamente reemplazado, aunque se sigue usando en menor cantidad, por otros usos. En la Segunda Guerra Mundial era material estratégico. Se usaba para las armas, para la munición, para las cantimploras, para los equipos. Eso ha sido reemplazado hoy día y el estaño tiene menos precio. Después hemos entrado al boom del gas. Hemos hecho de Bolivia una potencia gasífera en la década del 90. Y internacional para seguir haciendo exploración y explotación. Bolivia, el gas no se ha acabado en Bolivia porque se acaba porque no hay inversión, porque no hay tecnología, porque no hay condiciones de garantía para que ese gas que está bajo el territorio boliviano se vuelva riqueza. Y ahí tenemos el litio y la historia es la misma. O sea, los recursos naturales tienen que ser administrados inteligentemente para darle al país riqueza y darle prosperidad. Doctor Sánchez, bueno, hay un mensaje que está llegando, a ver, qué interesante, mil disculpas que se rompe el esquema, pero es necesario conocer cómo piensan nuestros radioyentes. Y en este caso, a ver, vamos a dar lectura de Víctor Chuquimia. Indica lo siguiente, vamos a dar lectura, por favor. Víctor Chuquimia indica, pero Morales es criatura del MNR, ustedes lo han formado. No, eso no es cierto. Esa era una de las infamias más grandes. Mire, Evo Morales nunca ha formado parte del MNR.
Todos los bolivianos le debemos algo al MNR, porque el MNR con la Revolución Nacional del 52 crea el voto universal, nos beneficia a todos, incluidas las mujeres. Crea la reforma agraria, la tierra es para quien la trabaja y vuelve a la gente propietaria. Crea la nacionalización de las minas y le da al Estado capacidad económica. Hace la reforma de la seguridad social y crea un sistema donde la gente se puede jubilar. Hace la reforma educativa para construir la nación boliviana, la unidad en la diversidad. Y entonces se pone en marcha la construcción de la nación boliviana. A partir de eso podemos hablar de nación boliviana. Pero militantemente como partido, Evo Morales siempre ha sido un marginal que ha defendido el cultivo de la coca ilegal. Les quiero recordar que ha estado preso en 2 o 3 ocasiones durante los gobiernos del MNR, siendo yo ministro de gobierno, en los estados de sitio y en las acciones en las cuales él alteraba el orden público para defender la coca y el narcotráfico. Y les quiero recordar que el año 2001, en octubre, noviembre, yo como jefe de la oposición parlamentaria en Bolivia, pedí y logré la expulsión de Evo Morales como diputado nacional. Lo sacamos del Congreso porque acababa de cometer en el gobierno de Quiroga la masacre de Sacaba, que consistió en el asalto a ambulancias desarmadas que estaban recogiendo heridos y los mató a todos. Eso se llamó la masacre de Sacaba y a partir de la masacre de Sacaba pedí su retiro, lo expulsamos del Congreso y Evo Morales debería estar en la cárcel si no hubiera sido por la complicidad de Jorge Quiroga y de su ministro de gobierno, que no quisieron ejecutar los mandamientos de apremio y que optaron por una solución negociada, entre comillas, en el arzobispado de Cochabamba. O sea, esta es la historia de Evo Morales. Tendría que estar en la cárcel desde noviembre del año 2001, acusado por la masacre de Sacaba después de haber sido separado del Congreso Nacional por criminal. Pero fue protegido por el gobierno de entonces, que hizo además desaparecer la prueba, con lo que fue imposible reiniciar esa investigación el 6 de agosto del 2002, cuando tomamos de nuevo el gobierno. Doctor, esos datos son muy importantes y mucho más cuando para nuestros radioyentes y para las nuevas generaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando escuchan la masacre de Sacaba, tal vez están comparando a lo que, entre comillas, constantemente se ha ido repitiendo, ¿no? El tema de la crisis del 2019. Es que Evo Morales ha hecho varias masacres de Sacaba. Evo Morales tiene como casi una decena de masacres en Sacaba, como tiene varias masacres en el Alto de La Paz, en la zona de Sencata. O sea, Evo Morales permanentemente ha subvertido el orden público, ha matado, ha asesinado y le ha echado la culpa de sus muertos y de sus crímenes a las víctimas o al gobierno de turno. Yo le voy a dar, y con esto termino, una breve historia de lo que es la historia de Evo Morales. Con el gobierno de Jaime Paz Zamora del 89 al 93, él ya creaba conflictos y hubieron varios encontrones, choques, bloqueos, muertos. Evo Morales. Ahí estaba el gobierno de Jaime Paz con ministros como Fufi Saavedra y otros. Ya el gobierno de Sánchez Lozada con Sánchez Berzaín de ministro y lo mismo, estados de sitio, emprendemos la erradicación de la coca con éxito, redujimos desde el año 94 hasta el año 2003 de 60,000 hectáreas de coca a 3,000, porque el gobierno siguiente, el 97 al 2002 del presidente Banzer, tomó eso como una política de Estado, como que era una política de Estado, la lucha contra el narcotráfico. En el tiempo del primer gobierno de Sánchez Lozada, Evo Morales produce varias masacres. En el gobierno de Banzer, del 97 al 2001, Banzer muere y deja un año a Tuto Quiroga, lo mismo. En el año de Tuto Quiroga, lo notable es la masacre de Sacaba, le estoy dando las fechas, octubre, noviembre del 2001, revisen la prensa. Vayan a los archivos del Congreso Nacional, ahí está la expulsión de Evo Morales, a pedido del jefe de oposición, el diputado Carlos Sánchez Berzaín. Y después miren cómo es que no va a la cárcel por encubrimiento que le da ese gobierno. Y de ahí en adelante, puras masacres. En el gobierno del 2002 es el autor en enero, de nuevo, de una masacre en Sacaba, perpetra el intento de golpe de Estado de febrero y finalmente produce las masacres de octubre para derrocar el gobierno del 2003. Pero lo más importante, cuando él se hace cargo del gobierno, son puras masacres. Hoy día la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene certificado
el hecho de que él mandó matar a la gente en el Hotel Las Américas y a partir de eso fabricó los denominados casos terrorismo 1 y terrorismo 2 y encarceló a cientos de ciudadanos inocentes persiguiéndolos por acusar los crímenes que él había cometido en el Hotel Las Américas, decir que los autores eran las víctimas. O sea que eso es una larga historia que cuando el país tenga democracia la podremos esclarecer. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, la verdad es que es necesario que se esclarezcan esos temas porque no tienen que quedar en la impunidad, ¿no? Es parte, además, tenemos que tener una memoria histórica. Muchas gracias por esclarecer y ante todo también por darnos esos datos que es preciso que se revisen. Doctor atentos Sánchez, con la crisis económica y atentos con la defensa del patrimonio del pueblo boliviano que son los fondos de pensiones. Ese es el último recurso de la dictadura para sostenerse en el poder. Doctor Sánchez, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.